Muy buenas tardes para todos y les damos la bienvenida a esta charla virtual llamada Evaluación del Aprendizaje en Medios Virtuales, un producto de tu clase virtual, evento organizado por la Universidad Pontificia Bolivariana desde el área de UPB Virtual. Este espacio nos invita a reflexionar y a conocer algunas herramientas que están dispuestas para nosotros y así trasladar nuestros conocimientos y metodologías a plataformas digitales de aprendizaje y que podamos hacer seguimiento a nuestros estudiantes y realizar sus evaluaciones. En la tarde de hoy estará Luis Andrés Ochoa Duque, director de UPB Virtual. Andrés es líder en el campo de la innovación educativa, con amplia experiencia nacional e internacional en el diseño, implementación y dirección de programas, proyectos y prácticas educativas relacionadas con la ciencia, la tecnología, la innovación y las tecnologías de la información y las comunicaciones, en el sector público, privado y en organizaciones internacionales. Les cedo la palabra a Andrés y les recuerdo que tendremos una sesión de preguntas al finalizar este encuentro. Bienvenido, Andrés. Bueno, muchas gracias y bueno, un cordial saludo para todos. Gracias y para todas las personas que están conectadas a esta hora. Muchas gracias por asistir. Esto que hoy nos convoca es una reflexión que pues, hacemos de manera permanente en nuestros espacios presenciales, pero que hoy pues cobra mucha relevancia cómo lo hacemos en los espacios virtuales. Así como en las primeras conversaciones cuando lanzábamos el programa Mi Clase Virtual, hablábamos que lo que tenemos que hacer hoy frente a la contingencia que tenemos, que nos puso a solucionar nuestras clases en ambientes no presenciales, es reflexionar muy bien e identificar muy bien qué es eso que hacemos diariamente con nuestros estudiantes, cómo planeamos las actividades de aprendizaje y cómo se las llevamos al espacio presencial. Y nos tocó pensar en esas actividades, cómo llevarlas a un ambiente virtual, un ambiente no presencial. Entonces, ese salto o esa transición en usar medios virtuales, pues hace que nos empiecen a hacer nuevas preguntas, cómo evaluar entonces a través de estos entornos. Hoy vamos a conversar sobre eso. Muchos de estos conceptos que vamos a ver ustedes ya los conocen. Lo que queremos es que ustedes identifiquen que muchos de los elementos que ustedes ya tienen de evaluación, necesitamos saber es cómo damos ese salto hacia la plataforma virtual. Cómo hay herramientas que hoy les permiten a ustedes hacer asuntos similares a los que hacen en la presencialidad, pero también trascenderlos, mejorarlos y llevarlos a herramientas un poco más prácticas en la educación virtual. También incluye que nosotros vamos haciendo la gestión del cambio de algunos paradigmas sobre la evaluación. Una evaluación que ha estado en el ambiente universitario muy marcada por el control, por las pruebas objetivas controladas y cómo en ambientes virtuales pues se favorece mucho más la evaluación formativa. Vamos a comenzar haciendo, bueno, les cuento más o menos la agenda que vamos a tener el día de hoy. Vamos a pasar por unas definiciones generales para ubicarlos conceptualmente de qué vamos a hablar. En cuanto a aprendizaje y evaluación de los aprendizajes, vamos a hablar sobre evaluación formativa y qué instrumentos y herramientas virtuales o digitales nos permiten realizar evaluación formativa. Vamos a hablar de un concepto que se usa mucho en educación virtual y que muchos de ustedes ya vienen implementando, que son las evidencias de aprendizaje, ¿cierto? Más allá de los resultados de un test o de una evaluación, qué evidencias de aprendizaje para la evaluación por competencias y cómo esto se facilita en medios virtuales. Vamos a mostrar una rúbrica de las pautas generales para preparar una clase virtual a través de una misma o de un mismo instrumento de evaluación formativa. Vamos a hablar al final de la evaluación sumativa y de una pregunta que tienen muchos, pues cómo controlo yo un examen y cómo hago para que no me hagan fraude, para que no se copien, para saber si la persona que está presentando el examen o el test realmente sí es el estudiante que está matriculado, que son preguntas que pues que llegan sobre todo cuando uno está incursionando en los medios virtuales, pero vamos a ver las alternativas para esto. Vamos a, de manera muy breve, pues si hablamos de aprendizaje, de evaluación de los aprendizajes, pues tenemos un discurso muy grande y hay eh, toda una construcción teórica y conceptual alrededor del aprendizaje y de la evaluación, pero para ponernos de acuerdo sobre los conceptos que manejamos, nos vamos a ubicar en estas dos que son muy simples. Y es, el aprendizaje es todo cambio, recordemos esta palabra, todo cambio relativamente permanente en la conducta o en la estructura cognitiva de las personas. Ese es un aporte de Scorza y Aradillas en el 2013. ¿Cómo así que cambio permanente en la conducta o en la estructura cognitiva de las personas? Pues hay varias teorías del aprendizaje que nos definen qué es el aprendizaje. El conductismo decía
que el aprendizaje solamente se puede evidenciar en la conducta o en los cambios de conducta de las personas, pero luego el cognitivismo nos dice que suceden unos cambios en la estructura cognitiva y empezamos a hablar de habilidades, empezamos a hablar de conceptos mucho más influidos por los procesos internos a nivel cognitivo. Entonces aquí los combinamos. Es un cambio. O sea, ustedes reciben unos estudiantes cuando inician el curso y ellos van a sufrir un cambio porque van a enfrentarse a unas actividades de aprendizaje. Y el cambio es en la conducta o en la estructura cognitiva. En la conducta, no solamente en mi comportamiento, sino en las cosas que hago, porque el aprendizaje también me da no solamente habilidades de aprendizaje, habilidades de pensamiento, sino habilidades psicomotoras. Entonces, eso influye en la forma de hacer las cosas. Y entonces, ¿qué es evaluación de los aprendizajes? Pues si hablamos de que el aprendizaje es un cambio, pues la evaluación de los aprendizajes es cómo hago yo para verificar ese cambio, para evidenciar, cómo hago yo para conseguir información de ese cambio que está ocurriendo en la conducta y en la estructura cognitiva de los estudiantes, cómo hago para evidenciarlo, qué información tomo desde el comienzo del curso y en el proceso para poder ayudar a ese estudiante, para poder implementar estrategias para que ese estudiante encuentre y logre los propósitos. ¿Cuál es el objetivo entonces o el propósito de la evaluación del aprendizaje? Pues reconocer y facilitar y promover esos aprendizajes, evidenciar estos cambios para poder facilitar. Entonces miren que la evaluación tiene un propósito fundamental de facilitar, que a veces en muchos espacios pues se usa como una herramienta de transacción, de si haces esto te doy una nota, o a veces se usa para lo que no está destinada a la evaluación, ¿cierto? Que es de carácter punitivo o de carácter o de castigo muchas veces, no, es un proceso de verificación de estos cambios para ayudar al estudiante a alcanzar ese propósito. Eh, por eso se trasciende de ese rol convencional que se usaba para comprobar méritos o emitir juicios. Trascendemos en eso y en medios virtuales sí que nos toca trascender en ese asunto y acercarnos más a la evaluación formativa. Ahora hablemos de evaluación formativa antes de pasar a mostrar ya los primeros instrumentos. Cuando hablamos de evaluación formativa, es un tipo de evaluación que se desarrolla de manera continua, o sea, desde el comienzo, en el proceso y hasta el final. A veces, y es muy gracioso porque a veces cuando ponemos cualquier agenda, al último hablamos de evaluación. Y resulta que la evaluación no es un asunto final, es algo que hace parte integral del proceso de aprendizaje, o sea, se da desde el primer momento en que el estudiante tiene contacto con nosotros. Ahí inicia el proceso de evaluación porque va al mismo tiempo que el proceso de aprendizaje, no se da al final. Entonces se desarrolla de manera continua para posibilitar que los cursantes y los facilitadores, docentes, maestros, tutores, moderadores, como los llamemos, cuenten con información específica y oportuna de ese proceso que se está experimentando. Eso quiere decir que necesitamos información de esa estructura cognitiva y esa conducta de los estudiantes desde que llegan, para nosotros saber qué cambios se van a dar. Para eso la evaluación formativa se apoya en la evaluación diagnóstica, la formativa que es en el proceso y sumativa o acumulativa. O sea, porque también es importante saber de manera acumulativa si se logró o no ese propósito de aprendizaje, pero no quiere decir que solo se haga al final. No, es también el resultado de un proceso o cuando tenemos dos evaluaciones acumulativas, una en mitad del semestre y otra al final, y el estudiante perdió una de las dos porque estaba nervioso, porque estaba preocupado y desestimamos otras evidencias de aprendizaje, pues posiblemente el estudiante sí logró el propósito, pero pues, no estaba bien ese día para enfrentarse a una prueba controlada. Entonces, por eso es tan importante la evaluación formativa y ese acompañamiento permanente. Vamos hablar de ese proceso de evaluación formativa. Entonces, ¿cómo podemos ilustrar eso? Nosotros, cuando llegamos al aula de clase o tenemos nuestros estudiantes, para poder saber cómo cambia, recordemos que el aprendizaje es un proceso de cambio y la evaluación es cómo tomo información de ese proceso de cambio, pues necesito saber cómo llegan los estudiantes, cuál es el estado actual de los estudiantes y ahí hago la evaluación diagnóstica. ¿Cómo hacer evaluación diagnóstica? Hay muchas formas. La más utilizada pues son las encuestas, son los cuestionarios, los test, aunque en espacios presenciales en las conversaciones también nos permiten las conversaciones, la observación y la evaluación auténtica de lo que están haciendo en ese momento o durante la primera semana, pero por medios virtuales usamos mucho herramientas de encuesta, herramientas de cuestionario para que nos cuenten los estudiantes cómo están y eso nos puede dar la información de qué tan cerca o tan lejos están del propósito que nosotros buscamos. Si tenemos la información diagnóstica desde el momento que entren,
pues vamos a saber si este camino, que es esta línea que ustedes están viendo, para cada estudiante es más larga o más corta. No creamos que ese camino entre el estado en que llegan y el propósito es igual de largo o igual de corto para todos los estudiantes, que es una de las cosas que sucede en la educación presencial. Cada uno tiene un ritmo diferente para llegar a ese propósito, por eso es tan importante tener información de cada estudiante, para saber cómo se acompaña en todo ese proceso. Entonces, ya teniendo esa evaluación diagnóstica y sabemos cómo llegó, qué tan lejos está o no del propósito de aprendizaje, pues empieza el progreso. ¿Cómo se da el progreso? Con las actividades de aprendizaje propuestas por nosotros. Generamos unas actividades de aprendizaje dentro de nuestro curso orientados a ese propósito o a ese objetivo de aprendizaje y se empiezan a desarrollar unas actividades con unas acciones. ¿Esas acciones a qué están orientadas? Pues a desarrollar esas habilidades de pensamiento, adquirir esos conocimientos y también esos comportamientos, o sea, a desarrollar la competencia. Entonces, estas actividades y este progreso nos tienen también en la educación virtual, están orientadas a esas evidencias. Resulta que nosotros no tenemos en la educación virtual a los estudiantes por horas sentados en un aula y no se dan normalmente muchas interacciones de las que se dan en la educación presencial. Por eso las evidencias de lo que el estudiante hace es fundamental en la educación virtual y es esos pequeños productos que va dejando el estudiante, que también los dejan en la educación presencial, los trabajos, las entregas, las construcciones, pero en la educación virtual, si eso no existe y no hay un formato claro para verificarlo, pues es muy difícil seguir el proceso. Entonces, las evidencias de aprendizaje van a escuchar a lo largo de esta videoclase qué tan importantes son. En ese progreso es necesaria una retroalimentación. ¿Qué es la retroalimentación? Es una conversación permanente con los estudiantes. Cada que haya una evidencia de aprendizaje, yo debo tener una conversación con el estudiante, sea porque lo hago presencialmente o porque le escribo. Y esa conversación es decirle, mira, recuerda que el propósito de aprendizaje es este. Con esta evidencia de aprendizaje que llegó o que acabas de subir a la plataforma, lograste hasta acá, te fue de esta manera, te faltó esto, es necesario mejorar en esto. Y lo último que se le dice es el siguiente paso. Mira, ahora te recomiendo esto para que se te facilite el camino al propósito de aprendizaje. Con esas tres preguntas que vamos a ver que las propuso Hattie Kimperley en el 2007, con esas tres preguntas nosotros podemos tener una conversación permanente cada que los estudiantes nos entreguen una evidencia. Tan importante es darles una nota o darles una calificación como darles esas tres respuestas en esa conversación. ¿Qué vamos viendo entonces en ese progreso, en esas evidencias, en esa retroalimentación? Que debemos estar cercanos a esos cambios cognitivos y en la conducta. Porque hay algunos que se ven en las evidencias de aprendizaje concretas, a veces se da en las mismas conversaciones y encuentros presenciales, perdón, sincrónicos con los estudiantes. Entonces, vamos viendo cómo llegamos a ese propósito de aprendizaje. Entonces, les comparto esta gráfica. Esta es la mejor forma o la mejor forma que yo encontré de ilustrarles cómo está la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y en proceso, y cómo hay una evaluación acumulativa. Puede que al final haya una evidencia de aprendizaje grande. Por ejemplo, los que trabajan por proyectos van construyendo fase a fase su prototipo, su producto, o los que van haciendo un trabajo secuencial y se les va dando retroalimentación permanente y van haciendo pequeñas entregas de evidencias, pero al final pues tienen un producto para mostrar, pero no quiere decir, este producto pues da cuenta de todo este proceso. Si a usted un estudiante le entregó un producto que nada que ver con lo que se esperaba, pues aquí pasó algo. Pasó algo en la retroalimentación, pasó algo en las evidencias previas, pasó algo en ese acompañamiento que no debió haberse dejado para el final.